¿Testigos? ¿Qué testigos? ¿Qué clase, qué tipo de testigos? Indigentes, desquiciados, vagabundos, criminales, delincuentes, drogadictos, analfabetos. Seres inferiores sin ninguna educación. Debe enfrentar la verdad, abogado. Quítese de una buena vez por todas ese velo que le cubre los ojos. Esta gentuza es incapaz de echar raíces en una sociedad superior. Usted me acusa de racista. Es racismo defender a buenos ciudadanos norteamericanos. Ciudadanos íntegros, honestos, trabajadores, de esta gentuza sin principio, sin cultura, retrasados mentales, lo peor de la especie, de seres ignorantes, que no conocen nuestros valores, los valores que han hecho de nosotros la nación más poderosa del planeta. La libertad, la justicia y la democracia. Señoras y señores del jurado, en este juicio ha salido a la luz dos de los crímenes más viles y abominables que pueda cometer hombre alguno: el delito de sedición y el de traición a la patria. En los Estados Unidos operan actualmente de manera impune partidos y organizaciones políticas fanáticamente subversivas que intentan adueñarse del poder inspirados en ideologías foráneas que incitan a la destrucción de la familia, la propiedad privada y el Estado. La defensa ha acudido en reiteradas oportunidades a la Constitución. Lindo refugio, la Constitución. ¿Qué respeto sienten estos delincuentes por nuestra Constitución? La benevolencia de la Corte nos permitió escuchar de labios de los propios acusados sus sentimientos hacia nuestras instituciones. El reo, Bartolomeo Vanzetti, vociferó sin titubear y con una vehemencia arrogante, y cito textualmente: no amo al gobierno de los Estados Unidos. No amo al gobierno de los Estados Unidos. Y distinguido colega, me temo que es imposible, absolutamente imposible, tergiversar, malinterpretar esa afirmación. Es clara, contundente. No sea ingenuo, abogado. Esta gentuza viene a este país a manchar la pureza de nuestra sangre. Viene a este país a manchar el honor de nuestras mujeres, a enfermar la cabeza de nuestros hijos, a sembrar la discordia en el seno de la familia y de la sociedad. Señoras y señores del jurado, obsérvenlos con mucha atención. ¿Qué traen de esos lugares de donde vienen? Hambre, miseria. ¿Qué nos pueden aportar? Ni siquiera son capaces de aprender nuestra lengua y mucho menos de gestar en su interior un sentimiento de gratitud por esta tierra que tanto y tanto les ha dado. Su único objetivo es forrar sus bolsillos de dólares, o amontonarlos en los colchones de sus camas, sin sacrificio, sin esfuerzo. No, señoras y señores, he cometido un error. Tienen un objetivo mucho más vil, mucho más peligroso: acabar con nuestros principios, con nuestros valores, destruir nuestra forma de vida, destruir nuestra democracia. Cuando el ejército
un espacio para rehacer sus vidas, la patria que les dio un trabajo para alimentarse y alimentar a sus familias. ¿Qué hicieron? Huyeron a México como ratas, como alimañas, para no cumplir con el enrolamiento, para no defender los intereses sagrados de la tierra en la cual están viviendo. Que nadie se confunda, señoras y señores del jurado. Esta es su verdadera naturaleza. La inmoralidad, la cobardía. Esta es la clase de calaña que estamos juzgando hoy en este tribunal. Señoras y señores del jurado, la Fiscalía ha demostrado sin ningún tipo de dudas la responsabilidad de los indiciados Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti en los terribles sucesos de Saos Ventres. Asalto y asesinato con armas de fuego. Asalto y asesinato que enlutó a 2 familias. Asalto y asesinato que acabó con la vida de 2 trabajadores. 2 trabajadores, señoras y señores del jurado, no pierdan de vista este pequeño detalle. 2 trabajadores que tuvieron el infortunio de encontrarse cumpliendo sus obligaciones en su lugar de trabajo, cuando de manera inesperada les cayó la desgracia como un rayo fulminante. Fueron masacrados, asesinados por estas 2 basuras, sin piedad, con la más absoluta frialdad. 2 trabajadores, señoras y señores del jurado. Insisto en este término, porque la defensa, intentando manipular este juicio, ha insinuado, no en una, sino en varias oportunidades, la responsabilidad del sistema capitalista con relación a estos asesinatos. Señoras y señores del jurado, corríjanme si me equivoco. No es la sociedad capitalista la que nos legaron nuestros padres y nuestros abuelos, que construyeron con democracia, con ciencia, permitiendo vivir en paz y en armonía, poder llevar adelante nuestros sueños, formar nuestras familias, educar a nuestros hijos. Y yo me pregunto, ¿es esa sociedad capitalista la responsable de estos 2 asesinatos? ¿Es la sociedad capitalista la que jaló el gatillo del arma que disparó las balas que cegó la vida de estos 2 trabajadores? No, abogado, no se confunda. Son esas 2 bestias humanas que usted defiende, esos 2 emigrantes italianos, estos 2 asesinos implacables, los responsables. Señoras y señores del jurado, este juicio llega a su fin. Le corresponde a ustedes, únicamente a ustedes, transitar los últimos pasos, analizar los hechos, las circunstancias, las pruebas y llegar a un veredicto. Antes de que se retiren de este espacio, voy a hacerles una pregunta y les pido que me respondan con la más absoluta objetividad. En algún momento, a lo largo de este juicio, han visto o han escuchado, aunque sea por una mínima fracción de tiempo, un gesto, una palabra de arrepentimiento. No, todo lo contrario. Los indiciados Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti han confesado sentirse orgullosos de ser anarquistas. Orgullosos de ser anarquistas. ¿Qué es el anarquismo que los hace sentir tan orgullosos? ¿Acaso el anarquismo no es el asesinato de Dios, la negación de la verdad? ¿Acaso el anarquismo no es terrorismo, con su inevitable cuota de sangre, destrucción y muerte?
¿Acaso el anarquismo no son cuerpos desmembrados, destrozados, despedazados por las bombas? ¿Acaso el anarquismo no es sinónimo de barbarie, salvajismo, asesinato de inocentes? ¿De qué carajo se sienten orgullosos estos excrementos del demonio? ¿Es que podemos tener piedad con estos criminales que son la peor amenaza a la nación? No. ¿Vamos a permitir con los brazos cruzados que destruyan el legado de generaciones enteras, el futuro de nuestros hijos? No. Vamos a contemplar con un sucio conjunto de inmorales, degenerados y bandidos, en su mayoría extranjeros, hunden a nuestra patria, nuestra querida patria, en el caos y la anarquía. ¡No! Como fiscal del Estado solicito que los indiciados Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti sean considerados culpables de asalto y asesinato con armas de fuego, con premeditación y alevosía. Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Que sean condenados a muerte y que su último respiro lo den sentados en la silla eléctrica. Estos criminales son una amenaza que debemos extirpar sin piedad. Cualquier gesto de duda será tomado como un signo de debilidad. Debemos eliminar todo vestigio de subversión bolchevique. ¡Sabe Dios que de nosotros depende el destino de América, el destino de la humanidad! Nunca nadie ha tenido tanta responsabilidad. Somos la cima de la civilización, la cúspide de la raza humana. Arranquemos de una vez por todas el mal desde su raíz.
Oí un tiro. Me asomé por la baranda y vi un hombre disparar varios balazos al cuerpo del señor Berardelli. Antes de huir, el asaltante miró hacia arriba y le pude ver muy bien la cara. Era el señor Nicolás Sago. Señorita Pelser, el 6 de mayo fue interrogada por la policía de Brockton. En esa oportunidad declaró su imposibilidad de reconocer a los acusados. ¿No es cierto? Sí, señor. Eso nos ha dado versiones completamente contradictorias en muy corto tiempo. ¿Se da cuenta de la gravedad de la situación? Sí, señor. ¿Mintió cuando dijo que no podía reconocer a los acusados? Sí. ¿Por qué? No quería verme involucrada. Tenía miedo de perder mi trabajo. Es muy difícil conseguir un empleo. ¿Cuándo mintió, señorita Pelser? ¿En la policía de Brockton o acá en el tribunal? Ahora digo la verdad. Permítame dudar. ¿Cuántos pisos tiene el edificio donde trabaja? 5. Quiere decir que se encontraba prácticamente en el sexto. Sí, señor. ¿A qué altura? No sé. Digamos, unos 30 metros. Más o menos. ¿Durante cuánto tiempo pudo ver la cara del asaltante? Apenas unos segundos. Apenas unos segundos. Y después de haber visto al hombre apenas unos segundos a 30 metros de altura, puede asegurar que era Nicolás Sago. ¿Dónde estaba el cuerpo del señor Berardelli? En la calle. ¿Y el hombre que disparaba? Al borde de la acera. ¿Qué nos dice de los árboles, señorita Pelser? Señoras y señores del jurado, entre el lugar que ocupaba la testigo en la azotea y el hombre tendido en la calle hay una hilera de grandes árboles. En esa época del año están frondosamente cubiertos de hojas y ramas. Es imposible, absolutamente imposible, que la testigo haya visto al hombre que disparó, y menos durante unos segundos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señorita Pelser, usted es una persona decente. ¿Por qué cambió su declaración? La verdad, señorita Pelser, la verdad. Cambió al señor Nicolás Sago. Con esta declaración está aceptando un inocente en la silla eléctrica. ¡Déjate que caiga en la tentación y líbranos del mal! está tan segura? Su aspecto es inconfundible. Inconfundible. ¿Puede explicar un poco más esa afirmación? Sí. Muy alto, delgado, piel oscura, pelo castaño, un típico emigrante. 15 personas testificaron en este tribunal que el hombre que conducía era rubio y grueso. ¿Le parecen las características físicas del señor Bartolomeo Vanzetti? No me importa lo que digan los demás. ¿Dónde se encontraba usted exactamente? En el último surtidor, al lado de la acera. Me detuve en la estación para llenar el tanque de gasolina.
al escuchar los disparos. Di vuelta la cabeza. El automóvil pasó a pocos metros. Bajó la velocidad para cruzar la esquina y vi muy bien al hombre que estaba al volante. Era Bartolomeo Vanzetti. No tiene ninguna duda. ¡En absoluto! En audiencias anteriores quedó demostrado que el señor Bartolomeo Vanzetti no sabe conducir. Y otra cosa, 8 personas, incluyendo al encargado de la gasolinera, declararon su imposibilidad de reconocer a los ocupantes del automóvil porque iba a gran velocidad. Ya le dije que no me importa lo que digan los demás. Eso lo ha aclarado en cada una de sus intervenciones. Tengo un interrogante. Necesito su respuesta para quitarla de mi cabeza. Me informaron que usted se presentó a la fiscalía y solicitó especialmente declarar en este juicio. ¿Por qué? Creo que es un deber de todo ciudadano ayudar a la justicia. Hay demasiados vagabundos cometiendo crímenes por las calles. Ya me queda claro por qué solicitó declarar. También hay mucha desocupación y miseria. ¿Qué va? Son una cuerda de flojos. ¿Saben qué necesita este país? Mano dura. Si fuera por mí, a todos estos extranjeros de mierda los tiraba al mar. Una opinión sumamente edificante. Lamentablemente en este país todavía hay demasiadas personas que piensan como usted. Están envenenando a América. En vez de trabajar andan por ahí regando su sucia propaganda bolchevique. No más preguntas, su señoría. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Hasta cuándo? ¡No más preguntas! ¿Hasta cuándo? Cuando la esposa de Nicolás Sacco se enteró de la detención de su marido, lo primero que hizo fue quemar los libros de política que tenían en la casa. Quemó los libros que más amaba a su marido. ¿Qué tipo de civilización vivimos para que un ser humano tenga que tomar una decisión de esa naturaleza? Ese día comenzó a escribirse una de las páginas más abyectas en la historia de la intolerancia en los Estados Unidos de Norteamérica. El Estado montó un juicio maquiavélico, plagado de aberraciones jurídicas, de procedimientos ilegales. No titubearon incluso en violar la propia Constitución. El asalto a South Bentley fue la excusa. ¿Alguien tiene dudas todavía de que Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti no participaron de ese acto criminal? Ningún ser humano que tenga una mínima capacidad de razonamiento puede aceptar como válida una mentira tan burda, tan deleznable. Nunca, créanme, nunca se trató de indagar ese punto. Durante 7 años, 4 meses y 11 días, hemos dejado en completa evidencia las flagrantes contradicciones de los testigos presentados por el fiscal. Si no estuviera en juego la vida de 2 seres humanos, esas declaraciones integrarían la antología del disparate y del absurdo. A lo largo de este juicio ha surgido una cantidad considerable de interrogantes. La inmensa mayoría jamás recibieron una sola respuesta. 2 en particular, sumamente significativas por su relevancia y porque dejaban al desnudo los niveles de miseria, corrupción y descomposición del aparato de justicia en los Estados Unidos. 1. ¿Por qué no se investigó oficialmente a la banda Morelli antes de que su expediente se hiciera humo misteriosamente en la propia oficina del Procurador General? Había indicios suficientes para suponer, sospechar que eran los verdaderos responsables del asalto. 2. Y esta es una verdadera aberración. ¿Por qué?
¿Por qué no se aceptó como válida la declaración de Celestino Medeiros, criminal confeso, haciéndose responsable de esos 2 homicidios? Solo tengo adjetivos en mi cabeza: insólito, increíble, inaudito, inadmisible. El juicio a Nicola Sacco y Bartolomeo Balsetti puede ser considerado sin ningún tipo de duda como un verdadero esperpento jurídico. Un juicio que fue demostrando paso a paso y día a día que la justicia no existe en este país, que es una farsa, no, que es el instrumento al servicio de los intereses económicos de una clase social privilegiada que ostenta y dirige el poder político de esta nación. El juicio tuvo desde sus inicios plagado de irregularidades, de arbitrariedades, del uso y el abuso oficial del pedido. Todo esto ejercido sin ningún tipo de límites y con la más absoluta impunidad. El nivel de grotesco, de desparpajo. No tuvieron reparos en sembrar falsas evidencias, en construir, fabricar pruebas fraudulentas. Su cinismo llegó al punto en que ni siquiera les importó mantener las apariencias formales. Créanme, nunca se trató de buscar la verdad. La verdad fue una víctima más. La quemaron en la hoguera de los prejuicios, la intolerancia, el dogmatismo, los intereses y las pasiones mezquinas, el miedo, el terror al avance de las ideas progresistas. La incineraron como incineraban a las brujas en la Edad Media, brujas entre comillas, mujeres que tuvieron el valor, la dignidad, el coraje de enfrentar una mentalidad cavernícola, reaccionaria de los poderes económicos, políticos y religiosos de ese momento. El veredicto emitido por el tribunal y convalidado por la Corte fue francamente deleznable. Se tomó la decisión de ejecutar a los seres inocentes con el único delito de sostener y defender sus ideas hasta las últimas consecuencias. La Corte, el Estado, estaba decidido a dictar una condena por todos los medios, una condena que sirviera de ejemplo, una condena política. No hay que ser muy inteligente ni lúcido para llegar a esta conclusión. Tomen un punto de referencia, 1917. El triunfo de los comunistas, los bolcheviques en la Rusia de los zares, aterrorizó a los capitalistas del mundo entero, particularmente a los de aquí, a los de Estados Unidos. Enmudecieron ante el auge de las luchas sociales, sindicales, luchas, y esto hay que aclararlo una y mil veces, simplemente intentaban mejorar las lamentables condiciones de vida de los obreros, de los trabajadores, incrementar sus sueldos de miseria. La respuesta no se hizo esperar. La única respuesta que da una clase social cuando siente amenazados sus intereses económicos, la política del garrote, represión, violencia sin límites, un odio contra la clase obrera y los trabajadores, sus organizaciones. Asentaron minuciosamente los aparatos de vigilancia, de inteligencia, sus instrumentos represores. Pusieron a la inmensa mayoría de la población bajo vigilancia, particularmente, o casualidad, aquellos que dependían de un salario para vivir. Los extranjeros pasaron a ser considerados enemigos potenciales y debieron sufrir las consecuencias de esta política, estuvieran o no de acuerdo con ella. Paralelamente se implementó una medida nauseabunda, inmoral, creada en la altura del poder político e instrumentada sin ninguna apego a la verdad, a la ética, por los medios masivos de comunicación social. Una política elaborada a partir de intolerancia, de mentiras descaradas, de distorsión tendenciosa de la realidad. Esta campaña desató la
xenofobia a unos niveles espeluznantes en un país donde una mayoría importante de sus trabajadores inmigrantes venidos de otra tierra, se contaba por decenas de millones. El juicio a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti demostró sin ningún tipo de dudas que la supuesta igualdad de los seres humanos ante la ley y la justicia era una reverenda hipocresía. ¿Con qué autoridad moral podemos hablar de justicia y libertad? Un sistema que juzga a sus ciudadanos por el delito de pensar está absolutamente podrido y deja al desnudo su verdadera esencia, el desprecio a la condición humana. Siento vergüenza e impotencia. ¿A qué extremo puede llegar una nación que nace sobre el genocidio de sus colectividades indígenas, que roba y anexiona enormes territorios fronterizos, que interviene de manera descarada en naciones hermanas de este y otros continentes? Esta noche, la pesadilla de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti llega a su fin. 7 años de calvario y lenta agonía. El mundo entero repudia, indignado, la decisión de esta Corte. A lo largo y ancho de los 4 puntos cardinales del planeta, millones y millones de hombres y mujeres se reúnen para organizar las mayores manifestaciones de solidaridad internacional que se haya conocido jamás. El veredicto es irrevocable. Es el último acto de un plan trazado con una frialdad repugnante. A medianoche, 2 seres humanos, un zapatero y un vendedor de pescado, van a ser ejecutados por tener la dignidad de no abjurar de sus principios. Eliminan sus cuerpos, no sus sueños. Otros ocuparán su lugar. ¿Dónde se encontraba durante el asalto? En la azotea. ¿Quién estaba con usted? Luis Pelzer. Colgábamos ropa en unos alambres. La azotea está preparada para eso. Hay alambres en casi toda su superficie. ¿Es fácil transitar entre ellos? Cuando se tiende la ropa, no. ¿Por qué? 2 varas mantienen elevados los alambres. Para tender la ropa se bajan y quedan a la altura de la cintura. Era uno de esos días terribles. Había mucho trabajo. Luis se quejaba de un fuerte dolor en la espalda. Una lavandera se pasa horas inclinada ante una batea y eso ocasiona molestias en todo el cuerpo. De pronto se produjo una gran confusión en la calle, gritos, ruidos e inmediatamente 3 o 4 disparos. Al escuchar los tiros, nosotras corrimos a escondernos tras las cestas. Luis estaba muy nerviosa. ¿En qué posición estaban los alambres? Bajos. Cuando sonaron los disparos, Luz retrocedió asustada, se tropezó con los alambres y se enredó una pierna.
¿Cuánto tiempo permanecieron escondidas? No sé. Segundos. Minutos. Después nos asomamos por la cornisa. Vimos a un hombre subir un automóvil y arrancar a gran velocidad. Había un cuerpo tirado en la calle. ¿Pudo reconocer al asaltante? Con subir aquella azotea basta para darse cuenta que desde allí no se puede reconocer a nadie. ¿Puede explicarme por qué? Por los árboles, tiene muchas hojas y no permiten ver con claridad la calle. La 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 la. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Después del asalto, la policía nos citó a Luis y a mí un par de veces. Querían saber si reconocíamos a los acusados. Dijimos que no. Era la verdad. Al día siguiente de la segunda citación, el capataz comunicó que estábamos despedidas por orden superior. Intentamos hablar con la dirección, pero fue imposible. Nos votaron sin ninguna explicación. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Un día el capataz se apareció en mi casa y me preguntó si había conseguido trabajo para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Sabe Dios que lo intenté, pero me dijo que podía regresar al lavadero si declaraba que esos 2 hombres, Nicolás Sacco y Bartolomeo Mancetti, eran los asesinos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que estaba loco. Me dijo que lo pensara. Que yo lo pensara. Fui a ver a Luis y se lo conté todo. Ella no abrió la boca. A los pocos días supe que estaba de nuevo en el lavadero. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Nicolás Sacco nació el 22 de abril de 1891 en Torre Maggiore, Italia. Inmigrante de origen humilde, anarquista. A Nicolás Sacco lo atendí en el consulado italiano de la ciudad de Boston, donde me desempeñaba como encargada consular. ¿Cuándo? El día 15 de abril. Recuerdo muy bien la fecha porque el señor Nicolás Sacco había traído una fotografía insólita, unas 5 veces más grande che la sollecitata. Mi sono ritrovata in una situazione atipica, addirittura divertente. En mis 15 años de actividad diplomática jamás me había pasado nada semejante. Se la mostré la fotografía al encargado de negocios y coincidimos en que debíamos anotar esta anécdota en el libro del día como la situación más destacada del día 15 de abril, día en que supuestamente el señor Nicolás Sacco estuvo involucrado en un asalto y en un crimen. Y en este libro, el libro del día, como le llamamos, dejamos constancia de manera oficial de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece en el consulado durante la jornada laboral, particularmente aquello que destaque por alguna razón en especial. Per esempio, esta anécdota que estoy contando implicó la presencia del señor Nicolás Sacco en el consulado italiano de la ciudad de Boston el día 15 de abril. Este libro está debidamente registrado por los organismos oficiales de los Estados Unidos de América, cumpliendo con toda la normativa requerida para que un instrumento de esta naturaleza pueda tener validez jurídica. El libro está debidamente firmado y sellado, siguiendo rigurosamente la secuencia numérica de las hojas. Se puede comprobar que el libro no está adulterado. En la página correspondiente al día 15 de abril está descrita con todos los detalles la anécdota que acabo de mencionar. A mi modesto y humilde juicio, como diplomática y mujer de leyes, esta es la prueba fehaciente e irrefutable de dónde estuvo el señor Nicolás Sacco el día 15 de abril, en el consulado italiano. Por lo tanto, es imposible que haya estado al mismo tiempo en el lugar donde se perpetraba un asalto y un crimen. 15 de abril fue la única vez que conversé con el señor Nicolás Sacco, una persona sencilla, sumamente agradable. Quería regresar a Italia, por eso estaba en el consulado poniendo en orden su pasaporte. Atravesaba una situación muy difícil. El sueño americano que lo había traído a este país se había convertido en una pesadilla. La esperanza de mejorar su condición de vida se había hecho añicos. Atravesaban penurias, privaciones, nunca pudo conseguir un trabajo estable que le permitiese mantener a su familia con un mínimo de dignidad. Con lo que ganaba apenas llegaba a fin de mes para pagar el cuarto donde vivían todos hacinados, adquirir los alimentos indispensables. Para el momento en que fue al consulado, trabajaba en una fábrica de calzado con un sueldo miserable. Me confesó, con una gran honestidad, que para pasar hambre era mejor estar en su tierra, donde estaban enterrados los abuelos, el padre, la madre. Nicolás Sacco. Nicolás Sacco fue la última persona en abandonar el consulado el día 15 de abril, poco antes de cenar y avanzada la tarde. ¿Cuánta gente atiende el consulado por día? Bastante. La colectividad italiana es numerosa. Aproximadamente. 20 y hasta 30. Recibe casi 600 personas al mes y recuerda sin vacilar el día y la hora en que el señor Nicolás Sacco fue al consulado. Tiene usted una excelente memoria. Usted, señor fiscal, quiere aprovechar esta particularidad, el volumen de trabajo, para sembrar
una duda. Poner en tela de juicio mis palabras es su prerrogativa, señor fiscal. Lo que no va a poder poner en tela de juicio es lo que está escrito aquí. La descripción exacta de lo ocurrido el día 15 de abril en el consulado italiano de la ciudad de Boston. Y este libro, esta prueba, no va a desaparecer como han desaparecido de manera insólita tantas pruebas a lo largo de este juicio. Usted quiere descalificarme. ¿Cómo ha descalificado a los testigos llamados por la defensa para aportar elementos que pusieran en evidencia la inocencia del señor Nicola Sacco y de su compañero Bartolomeo Vanzetti? Su agresividad no ha tenido límites, particularmente con los extranjeros y de manera especial con los italianos. Los ha tratado de ignorantes, de seres inmorales, de seres sin escrúpulos. Estoy aquí como testigo de la defensa, pero eso no me hace perder mi condición de diplomática. Y como tal le digo que deploro el trato indignante que usted le ha dado a mis compatriotas a lo largo de este juicio. ¡Bravo! ¡Bravo! Permítame felicitarla. Parece que su memoria tiene un interesante sentido de la oportunidad. ¿Puede decirnos algo ocurrido el 6 de enero, el 8 de febrero, el 15 de marzo? Vamos, inténtelo. Usted puede, dicen que los italianos tienen una imaginación fabulosa. Dígame algo ocurrido en enero, febrero, marzo o cualquier día del año pasado. Quiero una fecha precisa, señor fiscal. El 1 de mayo. Para ser más exactos, la noche del 1 de mayo. Tuve que dirigirme de urgencia al consulado. Cientos de italianos se amontonaban en las puertas. Muchos estaban heridos. Trataban de escapar de la represión que la policía y el procurador general desataron salvajemente contra los trabajadores, contra los inmigrantes. Le aseguro, fiscal, que jamás en mi vida olvidaré las caras de terror y desesperación de los niños, de las mujeres, de los ancianos. Fue un espectáculo dantesco, indigno, lamentable. Aquello fue una cosa horrible. Estaba trabajando en la oficina, en el primer piso,
El calor era sofocante. Tenía la ventana abierta para que corriese un poco de aire. De pronto, oí un tiro y gritos de dolor. Me asomé por la ventana que da sobre la calle y vi a ese asesino. Estaba detenido junto a un automóvil. Y en el suelo, el cuerpo del señor Berardelli. Ese hombre me miró directamente a los ojos. Sus facciones eran inconfundibles, nítidas. La frente ancha, los dientes blancos y parejos. El viento mecía sus cabellos descuidados. No tan especial su mano izquierda. Empuñaba la pistola con firmeza. Era una mano atrayente, bien formada. ¿Cuánto tiempo duró esa fantástica visión? ¿Notó la amalgama en la última muela del maxilar superior? Señorita Spray, usted fue citada 2 veces por la policía de Brockton. En aquella oportunidad declaré que no estaba segura de que fuera el asaltante. Realmente no estaba segura. Pero después de estudiar muy bien las fotografías de Nicolás Sacco que aparecieron en los diarios, en los periódicos, me di cuenta de que no podía dudar. Nos está diciendo que se convenció de la presencia del señor Nicolás Sacco en el asalto por la campaña que la prensa ha hecho en su contra. No, yo no quise decir eso. Señorita Spray, le repito, usted fue citada 2 veces en la policía de Brockton. En la segunda oportunidad reconoció, sin vacilar, la foto de un delincuente prontuariado integrante de la banda Morelli como el hombre que sostenía la pistola. ¡Me equivoqué! Me equivoqué cuando supe que ese hombre, ese delincuente, estaba en la cárcel el día del asalto. Me di cuenta que estaba equivocada. No podía haber sido él. Me equivoqué. Ay, todos podemos equivocarnos. ¿Quién le dijo que ese delincuente estaba en la cárcel? El señor Katzman. Pues le mintió, señorita Spray. El fiscal Katzman le mintió. ¿De qué color es la corbata del señor que está sentado en la última fila al lado de la puerta de entrada? Estoy esperando, señorita Spray. Bueno, no veo muy bien desde aquí. Soy ligeramente miópica. ¿Sabe a qué distancia se encuentra el señor? No. Está a menos de 15 metros. ¿Puede explicarnos, señorita Spray, cómo hizo para reconocer a Nicolás Sacco a 30 metros? Estoy esperando, señorita Spray. ¿Qué edad tiene? ¿Perdón? 52. 52. ¿Sabe que con su testimonio puede condenar a muerte a un inocente? ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue él quien disparó! ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue él quien disparó! ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue Nicolás Sacco! Usted es una basura, señor fiscal. ¡Una basura!
representa lo que más abjuro en un ser humano. Usted es el ser más nauseabundo que he conocido. No tiene ni una miserable cuota de humanidad circulando por sus venas. Lo que acaba de decir es una mentira. ¡Una mentira! ¡Jamás disparé un tiro! O lancé una bomba. ¡Jamás atenté contra la vida o la integridad de otro ser humano! ¡Jamás! Nacimos para vivir y trabajar humildemente. Un día comprendimos que nuestra existencia podía ser mejor. Levantamos los ojos del suelo y dijimos en voz alta: tenemos el derecho a vivir mejor. Entonces, un complejo engranaje se puso en movimiento y sin piedad nos tituló, pero peleamos. Peleamos y fuimos aprendiendo. Sí, señor juez, soy anarquista. Me siento orgulloso de ser un militante anarquista, pero jamás, y esto quiero dejarlo bien en claro, sin ningún tipo de dudas, jamás Bartolomeo Vanzetti ha sido un delincuente, un criminal, jamás. Ni yo, ni mi compañero Nicolás Sá. Usted, señor fiscal Katzmann, ha sido el instrumento maquiavélico para ejecutarnos, a Nicola y a mí. Usted y el andamiaje putrefacto, nauseabundo, de una justicia que mete en la cárcel sin piedad a un ser humano que roba en un momento de desesperación un mendrugo de pan para alimentar a sus hijos y deja en libertad, en la más absoluta y completa libertad, a los banqueros que vacían sus bancos, robando, estafando a miles y miles de personas, de auristas desprevenidos ingenuos que creyeron en la sacrosanta institución de la banca en la propiedad privada, en la sociedad capitalista. Usted sabe muy bien que somos inocentes. Se lo voy a gritar en la cara una y mil veces, mientras tenga el privilegio de poder ingresar aire a mis pulmones. Privilegio que sé que dentro de muy poco no voy a tener. Que hablan de dólares como si yo fuese un industrial. Miren mis manos. ¿Le parecen las manos de un magnate de las finanzas? Trabajo como un burro desde que tengo uso de razón y no he podido ahorrar un solo centavo. ¿Le parece justo? Usted me trata de cobarde porque me he negado a ir a la guerra. Señoras y señores del jurado, la guerra es una inmoralidad, una aberración de la conducta y la naturaleza humana. Ningún ser humano con un mínimo de sensibilidad puede aceptar una masacre, un genocidio que se engendra en los bolsillos egoístas de una clase social privilegiada. Nicolás Sacco nació el 22 de abril de 1891, en Torre Maggiore, Italia. Inmigrante de origen humilde, anarquista. A Nicolás Sacco lo atendí en el consulado italiano de la ciudad de Boston, donde me desempeñaba como encargada consular. ¿Cuándo? El día 15 de abril. Recuerdo muy bien la fecha porque el señor Nicolás Sacco
había traído una fotografía insólita, una 5 veces más grande che la solicitada. Mi sono ritrovata in una situazione atipica, addirittura divertente. Mis 15 años de actividad diplomática jamás me había pasado nada semejante. Se la mostré la fotografía al encargado de negocios y coincidimos en que debíamos anotar esta anécdota en el libro del día como la situación más destacada del día 15 de abril, día en que supuestamente el señor Nicolás Sacco estuvo involucrado en un asalto y en un crimen. Y en este libro, el libro del día, como le llamamos, dejamos constancia de manera oficial de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece en el consulado durante la jornada laboral, particularmente aquello que destaque por alguna razón en especial. Per esempio, esta anécdota que estoy contando implicó la presencia del señor Nicolás Sacco en el consulado italiano de la ciudad de Boston el día 15 de abril. Este libro está debidamente registrado por los organismos oficiales de los Estados Unidos de América, cumpliendo con toda la normativa requerida para que un instrumento de esta naturaleza pueda tener validez jurídica. El libro está debidamente firmado y sellado, siguiendo rigurosamente la secuencia numérica de las hojas. Se puede comprobar que el libro no está adulterado. En la página correspondiente al día 15 de abril está descrita con todos los detalles la anécdota que acabo de mencionar. A mi modesto y humilde juicio, como diplomática y mujer de leyes, esta es la prueba fehaciente e irrefutable de dónde estuvo el señor Nicolás Sacco el día 15 de abril, en el consulado italiano. Por lo tanto, es imposible que haya estado al mismo tiempo en el lugar donde se perpetraba un asalto y un crimen. 15 de abril fue la única vez que conversé con el señor Nicolás Sacco, una persona sencilla, sumamente agradable. Quería regresar a Italia, por eso estaba en el consulado poniendo en orden su pasaporte. Atravesaba una situación muy difícil. El sueño americano que lo había traído a este país se había convertido en una pesadilla. La esperanza de mejorar su condición de vida se había hecho añicos. Atravesaban penurias, privaciones, nunca pudo conseguir un trabajo estable que le permitiese mantener a su familia con un mínimo de dignidad. Con lo que ganaba apenas llegaba a fin de mes para pagar el cuarto donde vivían todos hacinados, adquirir los alimentos indispensables. Para el momento en que fue al consulado, trabajaba en una fábrica de calzado con un sueldo miserable. Me confesó, con una gran honestidad, que para pasar hambre era mejor estar en su tierra, donde estaban enterrados los abuelos, el padre, la madre. Nicolás Sacco fue la última persona en abandonar el consulado el día 15 de abril, poco antes de cenar y avanzada la tarde. ¿Cuánta gente atiende el consulado por día? Bastante, la colectividad italiana es numerosa. Aproximadamente. 20 y hasta 30. Recibe casi 600 personas al mes y recuerda sin vacilar el día y la hora en que el señor Nicolás Sacco fue al consulado. Tiene usted una excelente memoria. Usted, señor fiscal, quiere aprovechar esta particularidad, el volumen de trabajo, para sembrar una duda, poner en tela de juicio mis palabras. Es su prerrogativa, señor fiscal. Lo que no va a poder poner en tela de juicio es lo que está escrito aquí, la descripción exacta de lo ocurrido el día 15 de abril en el consulado italiano de la ciudad de Boston. Y este libro, esta prueba, no va a desaparecer como han desaparecido de manera insólita tantas pruebas a lo largo de este juicio. Usted quiere descalificarme,
testigos llamados por la defensa para aportar elementos que pusieran en evidencia la inocencia del señor Nicola Sacco y de su compañero Bartolomeo Vanzetti. Su agresividad no ha tenido límites, particularmente con los extranjeros y de manera especial con los italianos. Los ha tratado de ignorantes, de seres inmorales, de seres sin escrúpulos. Estoy aquí como testigo de la defensa, pero eso no me hace perder mi condición de diplomática. Y como tal le digo que deploro el trato indignante que usted le ha dado a mis compatriotas a lo largo de este juicio. ¡Bravo! ¡Bravo! Permítame felicitarla. Parece que su memoria tiene un interesante sentido de la oportunidad. ¿Puede decirnos algo ocurrido el 6 de enero, el 8 de febrero, el 15 de marzo? Vamos, inténtelo. Usted puede, dicen que los italianos tienen una imaginación fabulosa. Dígame algo ocurrido en enero, febrero, marzo o cualquier día del año pasado. Quiero una fecha precisa, señor fiscal. El 1 de mayo. Para ser más exactos, la noche del 1 de mayo. Tuve que dirigirme de urgencia al consulado. Cientos de italianos se amontonaban en las puertas. Muchos estaban heridos. Trataban de escapar de la represión que la policía y el procurador general desataron salvajemente contra los trabajadores, contra los inmigrantes. Le aseguro, fiscal, que jamás en mi vida olvidaré las caras de terror y desesperación de los niños, de las mujeres, de los ancianos. Fue un espectáculo dantesco, indigno, lamentable. Aquello fue una cosa horrible. Estaba trabajando en la oficina. En el primer piso. El calor era sofocante. Tenía la ventana abierta para que corriese un poco de aire. De pronto, oí un tiro y gritos de dolor. Me asomé por la ventana que da sobre la calle y vi a ese asesino. Estaba detenido junto a un automóvil en
Ese hombre me miró directamente a los ojos. Sus facciones eran inconfundibles, nítidas. La frente ancha, los dientes blancos y parejos. El viento mecía sus cabellos descuidados. No tan especial, su mano izquierda empuñaba la pistola con firmeza. Era una mano atrayente, bien formada. ¿Cuánto tiempo duró esa fantástica visión? ¿Notó la amalgama en la última muela del maxilar superior? Señorita Splen, usted fue citada 2 veces por la policía de Brockton. En aquella oportunidad declaré que no estaba segura de que fuera el asaltante. Realmente no estaba segura. Pero después de estudiar muy bien las fotografías de Nicolás Sacco que aparecieron en los diarios, en los periódicos, me di cuenta de que no podía dudar. Nos está diciendo que se convenció de la presencia del señor Nicolás Sacco en el asalto por la campaña que la prensa ha hecho en su contra. No, yo no quise decir eso. Señorita Splen, le repito, usted fue citada 2 veces en la policía de Brockton. En la segunda oportunidad reconoció, sin vacilar, la foto de un delincuente prontuariado integrante de la banda Morelli como el hombre que sostenía la pistola. ¡Me equivoqué! Me equivoqué cuando supe que ese hombre, ese delincuente, estaba en la cárcel el día del asalto. Me di cuenta que estaba equivocada. No podía haber sido él. Me equivoqué. Ay, todos podemos equivocarnos. ¿Quién le dijo que ese delincuente estaba en la cárcel? El señor Katzman. Pues le mintió, señorita Splen. El fiscal Katzman le mintió. ¿De qué color? Es la corbata del señor que está sentado en la última fila al lado de la puerta de entrada. Estoy esperando, señorita Splen. Bueno, no veo muy bien desde aquí. Soy ligeramente miope. ¿Sabe a qué distancia se encuentra el señor? No. Está a menos de 15 metros. ¿Puede explicarnos, señorita Splen, cómo hizo para reconocer a Nicolás Sacco a 30 metros? Estoy esperando, señorita Splen. ¿Qué edad tiene? ¿Perdón? 52. 52. ¿Sabe que con su testimonio puede condenar a muerte a un inocente? ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue él quien disparó! ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue él quien disparó! ¡Fue Nicolás Sacco! ¡Fue Nicolás Sacco! Usted es una basura, señor fiscal. ¡Una basura! Usted representa lo que más abjuro en un ser humano. Usted es el ser más nauseabundo que he conocido. No tiene ni una miserable cuota de humanidad circulando por sus venas. Lo que acaba de decir es una mentira. ¡Una mentira! ¡Jamás disparé un tiro! ¡O lancé una bomba! ¡Jamás atenté contra la vida o la integridad de otro ser humano! ¡Jamás!
nacimos para vivir y trabajar humildemente. Un día comprendimos que nuestra existencia podría ser mejor. Levantamos los ojos del suelo y dijimos en voz alta: tenemos el derecho a vivir mejor. Entonces, un complejo engranaje se puso en movimiento y sin piedad nos tituló, pero peleamos y fuimos aprendiendo. Sí, señor juez, soy anarquista. Me siento orgulloso de ser un militante anarquista, pero jamás, y esto quiero dejarlo bien claro, sin ningún tipo de dudas, jamás Bartolomeo Vanzetti ha sido un delincuente, un criminal, jamás. Y yo, ni mi compañero Nicolás Sá. Usted, señor fiscal Katzmann, ha sido el instrumento maquiavélico para ejecutarnos, a Nicola y a mí. Usted, el andamiaje putrefacto, nauseabundo, de una justicia que mete en la cárcel sin piedad a un ser humano que roba en un momento de desesperación un mentugo de pan para alimentar a sus hijos y deja en libertad, en la más absoluta y completa libertad, a los banqueros que vacían sus bancos, robando, estafando a miles y miles de personas, lauristas desprevenidos ingenuos que creyeron en la sacrosanta institución de la banca en la propiedad privada, en la sociedad capitalista. Usted sabe muy bien que somos inocentes. Se lo voy a gritar en la cara una y mil veces, mientras tenga el privilegio de poder ingresar aire a mis pulmones. Privilegio que sé que dentro de muy poco no voy a tener. Y habla de dólares como si yo fuese un industrial. Miren mis manos, me parecen las manos de un magnate de las finanzas. Trabajo como un burro desde que tengo uso de razón y no he podido ahorrar un solo centavo. ¿Le parece justo? Usted me trata de cobarde porque me he negado a ir a la guerra. Señoras y señores del jurado, la guerra es una inmoralidad, una aberración de la conducta y de la naturaleza humana. Ningún ser humano con un mínimo de sensibilidad puede aceptar una masacre, un genocidio que se engendra en los bolsillos egoístas de una clase social privilegiada. Cuando un capitalista, esos señores que fundan fábricas, empresas, para extraerle hasta la última gota de sudor y muchas veces su sangre a sus obreros, a sus empleados, esos señores que no tienen patria, no tienen patria el dinero que acumulan en sus bancos, ni patria ni sentimientos. Cuando estos capitalistas deciden hacer la guerra, dicen: ve y muere. ¿Qué derecho tiene un hombre de matar a otro hombre? Yo trabajo con obreros alemanes. Yo comparto sus dolores, sus esperanzas, sus sueños, sus frustraciones, sus sueños miserables. ¿Por qué? ¿Por qué debo matarlos? Yo no tuve la posibilidad de tener una educación, sector fiscal, pero la vida, esa escuela que te enseña golpes, y aprendes a observar, golpes, y aprendes a pensar, golpes, y aprendes a comprender lo que te rodea. Esa vida me ha enseñado que la guerra termina por multiplicar de una manera obscena el capital de aquellos que la producen. No son Morgan ni Rockefeller los hombres más valiosos de este país. Los hay mil veces mejores, pero no para usted, que los encierra en las cárceles por sus ideas socialistas, comunistas, anarquistas. Voy a empezar una vez más. Lo que defiende mi conciencia, piensa mi mente y siente mi corazón. Yo quiero una sociedad donde los recursos pertenezcan a todos, una sociedad basada en la igualdad, una sociedad
donde se respete el sagrado derecho a una vida digna. Una sociedad donde todos los seres humanos puedan trabajar sin miedo, negros, blancos, indios, mestizos. Una sociedad donde la solidaridad sea el instrumento de comunicación entre los seres humanos. Una sociedad donde los niños sean los únicos privilegiados, reciban la mejor educación, la mejor alimentación y no tengan que mendigar por las calles. Soy inocente, inocente. Nunca he robado, ni he matado, ni he derramado sangre humana. No solo soy inocente de esos crímenes, sino que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he luchado por eliminar el crimen de la tierra. No solo los crímenes que la ley oficial y la moral oficial condenan, sino el crimen que la ley y la moral oficial no condenan, pues por el contrario santifican y protegen la explotación del hombre por el hombre. Si hay alguna razón por la cual me encuentro como indiciado en este juicio, si hay alguna razón por la cual usted dentro de poco va a condenarme a muerte, es por haber luchado por encontrar una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Esa es la única verdad! ¡Y no hay ninguna otra! Y un perro callejero habría sido encontrado culpables con las pruebas que el Estado reunió contra nosotros. Usted, secretaria, sabía que éramos anarquistas y nos condenó antes de vernos las caras. Nunca ocultó su hostilidad y su desprecio. Si usted tuviera el valor, algo imposible, le decía aquí en voz alta lo que comenta en su círculo conservadores, reaccionarios. Y si además, en esta ciudad, en este estado, en este país, existiera una justicia con un mínimo de equidad, usted ocuparía el lugar de los acusados. Cuando usted, señor fiscal Kasman, hizo todo lo que pudo para quitar las pasiones y los prejuicios de los miembros del jurado, hizo que nos odiaran porque estábamos contra la guerra, se lo vuelvo a repetir. Jamás creí en los propósitos de esa confrontación bélica. Un trágico engaño, una verdadera mentira, un crimen deleznable. ¿Dónde está el progreso espiritual alcanzado por la humanidad después de esa guerra cruel, sangrienta? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde el desprecio a la vida humana? Nunca como ahora, después de esta guerra sangrienta, ha habido tanto crimen, tanta explotación, tanta miseria. El ser más despreciable, te deseo lo que he tenido que sufrir, sufro por crímenes de los que no soy culpable. Pero sí estoy convencido de que sufrí y sufro por crímenes de los que sí soy culpable. He sufrido y sufro porque soy un inmigrante, un italiano. Es verdad que lo soy. He sufrido y sufro porque soy militante anarquista. También es verdad que lo soy. Pero estoy tan convencido de mis principios, de mis ideas, que si ustedes pudieran matarme 2 veces y yo otras 2 volver a nacer, volvería a vivir exactamente como lo he hecho hasta ahora y volvería a defender las mismas ideas hasta las últimas consecuencias. He hablado de mí. No he mencionado a mi compañero Nicolás Sala. Todo lo abandonó por su amor a la libertad, su tranquilidad, su familia, ahora hasta su propia vida. Muchas veces me he sentido pequeño e insignificante al escuchar palabras simples y sencillas, pequeño e insignificante ante la grandeza moral de este ser humano, al que ustedes llaman ladrón y asesino y al que condenan a muerte sin piedad, injustamente. Pero el nombre de Nicolás Sacco vivirá eternamente en el corazón de los obreros, los trabajadores, los intelectuales, los estudiantes, la gente sencilla y humilde del pueblo.
Aún después de que sus huesos, señor fiscal Cashman, y los suyos, señor Westager, se hayan convertido en polvo por el tiempo, cuando sus nombres y sus leyes y todo lo que ustedes representan no sea más que un vago recuerdo de un pasado maldito en que el hombre era el lobo del hombre. Haciendo colapsar a Venezuela y que ahí estaba el petróleo que necesitaban, que querían, ahí al lado. Ahí se me acaban todas las dudas, les agradezco un aplauso.